Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a FDP Noticias. Yo soy Fobel Álvarez. Hoy es miércoles 3 de junio del año 2020. Hoy estoy saludándoles desde Alajuela, en Costa Rica, en medio de una deliciosa tormenta. ¿Cómo estás, Germania? En Miami, ¿cómo están las cosas? Aquí en Miami estamos bien, pero en estos últimos días el país, aquí en Estados Unidos, se siente demasiado parecido a Venezuela para mi gusto. Sí, es un paralelismo interesante, es una situación inédita. La verdad es que tener que reportar en este caso bombas lacrimógenas, represión gubernamental, vandalismo en Estados Unidos es una situación atípica. De eso vamos a hablar después. Sí. Pero mira, vamos a empezar con la información, vamos a ampliar en la noticia que dimos ayer sobre la publicación de un documento que es un acuerdo firmado entre el régimen y el gobierno interino. Y voy a leer para no equivocarme en los términos. Es un acuerdo para buscar recursos destinados a enfrentar la propagación del COVID-19 en Venezuela con la asistencia de la Organización Panamericana de la Salud. Poco después de que se diera esta filtración por parte de El Cooperante, que es un medio que responde a la línea de propaganda de Henry Ramos Ayub, el ministro de Comunicación del régimen, Jorge Rodríguez, salió a decir, a confirmar que esto era cierto. Hay que poner atención aquí porque parece que fue justamente esta publicación de El Cooperante, Henry Ramos Ayub, Oliver Blanco, la que le permitió al régimen salir a confirmar la noticia una vez se dio. Queremos también informar una buena noticia al pueblo de Venezuela. Nosotros habíamos respetado el planteamiento que habían hecho las partes de mantener bajo un nivel de discreción la firma de un acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el equipo asesor de un sector del llamado G4 que hace vida en la Asamblea Nacional de Venezuela para responder al COVID-19. Pero como medios provenientes de la oposición venezolana empezaron a publicar que se había firmado ese acuerdo, nosotros pensamos que es una buena noticia, que es algo que debe compartirse con toda la población venezolana, pero respetamos en principio que no se le diera publicidad al asunto. Como se han dado algunas publicaciones, sobre todo en medios que son cercanos a la oposición venezolana, y ha habido, es natural que ocurra, porque siempre es así, siempre hay como una especie de temor en mostrar que se está trabajando de manera conjunta para atacar, para combatir al COVID-19, empezaron a haber tergiversaciones, a haber señalamientos que más pertenecen al mundo de la fantasía y de Narnia que de la realidad. Yo simplemente quiero leer el texto de este convenio y todo lo que se haga, todo lo que se pueda hacer, todo lo que el presidente Maduro y el gobierno bolivariano pueda hacer para fortalecer la lucha contra el COVID-19, no tengan absolutamente ninguna duda de que lo haremos. Si el diablo quiere colaborar y lo hace en términos que sean positivos para el pueblo de Venezuela, le decimos al diablo sencillamente que firme un convenio y con el diablo trabajaremos para que podamos de manera mancomunada trabajar contra la pandemia de COVID-19. ¿Qué te parece, Germania? Tengo una duda. Él habla de que negociaron con un sector del G4 este acuerdo. ¿Podemos asumir que el sector del G4 de Henry Ramos Ayub se quedó por fuera del acuerdo y son los que sacan este documento? Honestamente, ese es un análisis que yo no había hecho, no lo sé, no tengo información al respecto. Lo que sí sé es que este medio de comunicación, El Cooperante, es el que saca la información y le permite a Jorge Rodríguez, o sea, al régimen, llegar a decir, no, miren, nosotros sí habíamos respetado el silencio, es la oposición la que publicó esta información y ahora nosotros, después de haber respetado el silencio, sí hablamos. Es lo mismo, es la misma estrategia que utilizaron con las negociaciones de Barbados, porque ellos van, hacen todo en secreto, creen que el régimen no va a decir nada y finalmente es el régimen el que les gana y lo filtra por otro lado, en este caso por un medio aliado como es El Cooperante, que responde a Henry Ramos Ayub. Entonces ahí vemos nuevamente que Guaidó intenta hacer esta negociación en secreto, a espaldas de la gente, en silencio, y es el régimen el que le gana la jugada y revela la información. Yo creo que, bueno, el análisis mediático es interesante. Es importante
darnos cuenta que el sector del G4 de Henry Ramos Alup anda montado en elecciones parlamentarias y hay que ver esta información con esa luz y por qué querría Henry Ramos Alup sacar este acuerdo que Juan Guaidó quería mantener secreto. También hay que mencionar que sí hay secciones de la coalición de Juan Guaidó que querían un tipo de acuerdo como este y ahora esperan que este acuerdo lleve a una transición negociada. Este es el sector de Henry Falcón, Francisco Rodríguez, la comunidad europea, etcétera. Incluso Stalin González y Un Nuevo Tiempo, que salieron a festejarlo después. Este análisis lo hará más en profundidad, sin duda, Patricia en Agárrate Hoy y, bueno, Daniel en Fuera de Orden. Pero vamos a ir ahora a otras informaciones relativas con esta noticia, porque esa fue la respuesta del régimen. Después Juan Guaidó salió a confirmar la noticia con el siguiente tuit que vamos a poner en pantalla. Dice lo siguiente: luego de meses de insistencia y lucha, logramos que la OPS reciba la donación aprobada por la Asamblea Nacional para atender la pandemia en Venezuela. Nuestra política se centra en salvar vidas, en atender la emergencia y salir de la dictadura. Urge un gobierno de emergencia nacional. Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela se pronunció sobre este acuerdo con el siguiente tuit. Dice lo siguiente: gobierno interino de Juan Guaidó firmó acuerdo con la OPS de asociación coordinada con el régimen para enfrentar el COVID-19, priorizando necesidades urgentes de atención médica de venezolanos. Eso es un paso importante, pero solo una transición democrática salvará a Venezuela de la catástrofe. Y si es un logro para el gobierno interino, ¿por qué lo querían mantener escondido? A través de una publicación en Twitter. ¿Perdón? Si es un logro para el gobierno interino este acuerdo, ¿por qué lo querían mantener escondido? Esa es una buena pregunta. Supongo, a ver, si Estados Unidos está avalando este acuerdo, es de presumir que tenía consenso o aprobación del gobierno gringo, porque hay que recordar que los Estados Unidos siempre es ese escudo que está ahí para Juan Guaidó para decir, no, miren, es Estados Unidos el que nos está obligando a negociar, es Estados Unidos el que nos está obligando a buscar un acuerdo, es Estados Unidos ahora el que estaba enterado y avala esta decisión y este acuerdo con la OPS. No sé, no entiendo el origen, pero ayer decían que hubo 3 meses, lo decía la periodista del gobierno interino Carla Angola, decía 3 meses de tratativas intentando llegar a un acuerdo en este sentido. Entonces los últimos 3 meses, que son los de la cuarentena, se han empleado en esto y no en lo que suponíamos era el objetivo de Juan Guaidó, que era el cese de la usurpación. Bueno, sigamos hablando del gobierno interino. Ustedes recordarán que el tío del presidente interino Juan Guaidó, Juan José Márquez, fue detenido hace meses cuando regresaba de la gira internacional de Juan Guaidó. Fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía. Pues ayer nos enteramos que lo han movido a estar preso en su casa. Vamos a ver. A través de una publicación en Twitter, Guaidó dijo que el mismo día que allanan a los padres del procurador J.G. Hernández y la vivienda de Ricardo Villasmil, cambian el lugar de secuestro de mi tío Juan Márquez. Márquez fue retenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, el 11 de febrero, cuando regresaba junto con Guaidó de la gira internacional que llevó al presidente interino a reunirse con gobiernos de países en Europa, así como en Estados Unidos. Luego de que se presentó una situación irregular en Maiquetía, la llegada de Guaidó, diputados y dirigentes de partidos políticos denunciaron la desaparición de Márquez. Días después, el régimen informó que lo habían aprehendido, argumentando que intentó ingresar al país con explosivos C4. Joel, claro que la situación del tío de Juan Guaidó era grave. Todos los presos políticos en Venezuela están en una situación que no se la desearía a nadie. Sin embargo, hay que recordar que todavía hay cientos de presos políticos en Venezuela. Las familias de estos presos ahora le están pidiendo, imagínate, a, ¿cómo es que se llama el tío? Juan José Márquez, que si ha visto a sus seres queridos que están presos, que por favor le digan. Este fue un tuit de Molly de la Sota, 3 de junio, a casi 3 meses de la desaparición de nuestros familiares en los sótanos del DGCIM, ya que la comisión de Bachelet que está en Caracas no ingresa, ni la Defensoría Venezuela ni los abogados. Solicitamos al señor Juan José Márquez
que dé información si nuestros familiares están vivos. Imagínate la situación de estos familiares, Jovel, que piden a este familiar de Juan Guaidó que les digan simplemente si han visto a sus familiares vivos. Sí, es dramático, es dramático. Pero imagínate, Germania, que hay una información que se estaba dando y era presuntamente que era parte de un acuerdo, o sea, que del acuerdo que se firmó había tal vez una cláusula implícita en la cual se liberaba al tío de Juan Guaidó a cambio de la firma. Esto, según la información que tengo, no es así. Parece que es una estrategia que utilizó el régimen, porque obviamente ellos tienen la manera de desvirtuar todo y atacar a Juan Guaidó también por ahí, y es obviamente filtrar la información por medio de un medio opositor como es el Cooperante, y después hacer que todo parezca que era una negociación más bien que buscaba el beneficio personal de Guaidó al liberar a su tío. Según entiendo, eso no es así. Tomó por sorpresa incluso al gobierno interino el hecho de que liberaran a Juan José Márquez, y hasta el momento, porque tampoco sabemos a ciencia cierta dónde está Juan Guaidó, si está en una embajada, si puede salir o no, no se ha encontrado Guaidó con su tío después de que entró a su arresto domiciliario. Este es el modus operandi de este régimen. Ellos sueltan a presos y después meten presos a otros, y así funcionan, y así tienen 20 años diciendo, mira, pero liberamos a estos, y por aquí meten presos a otros, así que... Ciertamente. Pero mira, vamos ahora al segmento cómico del noticiero. Todos nos encanta reírnos un rato, y vamos a hablar ahora de las ocurrencias de Topacio Luisa Ortega Díaz, quien ha publicado un video muy elocuente en el cual pide que participemos, o quienes puedan participar, en las elecciones parlamentarias. Hoy los venezolanos tenemos la imperiosa necesidad de prepararnos para enfrentar el escenario político más real que se avecina, ya que la tiranía se está preparando para realizar las elecciones parlamentarias a final de año. Ante esta situación, urge abrir el debate en las comunidades, barrios y gremios de Venezuela para que sean los votantes quienes tomen la decisión de participar en este proceso electoral. Hay mucha gente que no cree en el sistema, pero hay un importante número que sí está dispuesto a participar. Por eso, tal decisión debe ser tomada por el pueblo, por los dueños del voto, que son los que sufren todo el desastre que la tiranía ha generado. Por eso, invito al país a organizarnos y abrir el debate en torno a la importancia del voto como herramienta para salir de la tragedia. Vamos a hacer reuniones entre estudiantes, profesionales, amas de casa, obreros, productores, campesinos, todos. En cada sector hablemos de la poderosa herramienta que representa el voto. Que los voceros naturales, los cercanos a la gente, asuman la vanguardia de esta lucha. Las personas quieren ser protagonistas de los cambios, y entre todos tenemos la responsabilidad de garantizar un arma de lucha que no represente un riesgo para sus vidas, y esa arma es el voto. El tirano no tiene pueblo, no tiene ninguna posibilidad de ganar ningún proceso electoral, ni haciendo trampas. La Venezuela democrática es mayoría, pero tenemos que sentirlo y actuar en unidad frente a ese pequeño grupo que no podrá manipular ni esconder la avalancha de votos de rechazo y condena que se le viene encima. Recordemos que la Asamblea Nacional es el único bastión de democracia que queda en el país, y debemos defenderla. Para ganar elecciones solo se necesita que salgamos todos a votar. Ay, Dios, Topacio, qué risa. Pero mira, tienes que explicarle a la gente por qué le dices Topacio. Yo le digo Topacio porque, bueno, en realidad no lo digo yo, lo dice Daniel Lara, yo adopté el alias, y tiene que ver con una novela que estuvo en los años 80, tengo que decir que aquí en mi casa la vieron mis papás también, en la cual la protagonista pasaba ciega toda la novela y lograba ver en el último capítulo. Lo que pasa aquí es muy curioso, y es que alias Topacio a mí me tiene muerto de risa, porque escuchaba lo que ella estaba diciendo, y parece como iluso, ¿no? Es como una dejadez. Me causa una impresión muy extraña, porque decir, no, miren, el tirano no tiene pueblo, con sacar a la gente a la calle basta, abramos el debate. ¿Esa mujer en qué planeta vive? Yo creo que Topacio todavía no ha visto
Así que el sobrenombre está mal porque ella todavía no puede ver. Imagínate que dice que no hay manera que el régimen gane una elección. Claro, no habla de... Ni con trampas, dice, ni con trampas. Ni con como trampas. Si no hubieran ganado las de 2018 con trampas. No habla de la FAES que va a asesinar a cualquier persona en los cerros que se oponga al régimen chavista, por ejemplo. Pero fíjate, Joel, hay que rescatar algo de esto. Dense cuenta que el régimen sigue jugando en todos los campos. Hay que acordarnos que el Tribunal Supremo de Justicia legitimizó a la Asamblea Nacional de Luis Parra hace unas semanas, pero al mismo tiempo el régimen sigue jugando y haciendo acuerdos con el gobierno interino también, que es el que maneja los fondos de Venezuela internacionalmente. Así que yo creo que es muy posible que la fiscal de la República, Topacio, se cambie al lado de Luis Parra, que es el que quiere elecciones, porque ella está desesperada por elecciones. Bueno, es todo un tema, es todo un tema. Yo no tengo claro, quiero decirles, porque obviamente nosotros solemos editar y cortar los mensajes que ponemos aquí para que sean cortitos. Yo, de verdad se los digo, escuché el mensaje y me pareció tan chistoso todo, que dije, no le voy a cortar nada, para que la gente se ría. Vamos a ver si ese fue el efecto en los comentarios. Y también para que ella quede en evidencia de lo que es ese personaje. Exacto. Una criminal. Y se los digo por experiencia propia, pero sigamos hablando de Venezuela, el tema de la gasolina, que no ha sido ayudado para nada por el combustible que trajo el régimen chavista desde Irán. El periodista Luis Olavarrieta ha sido tan bueno con nosotros y nos ha permitido usar unas imágenes que él tomó en Caracas para ver las filas que tienen que hacer los ciudadanos para llenar sus carros de combustible. Bueno, esto es parte de lo que se vive en la Francisco Fajardo. A toda la gente que está fuera del país, de Venezuela, y quiere entender un poco, imagínense, esta es la que va hacia Las Mercedes, ¿ok? Esto es autopista Francisco Fajardo, dirección hacia Las Mercedes. Vamos a ver un poco si esta es la bomba que cruza hacia el Sambil, que está en una cuadra del Sambil, o si va hacia el Rosal, ¿ok? Ok, ciertamente es la bomba que va, aquí vamos a descifrarlo, hacia el Sambil. Imagínense la larga cola. Estamos en dirección Prados del Este. Ok. Así están todas las autopistas de Caracas. Vean cómo estamos encima hacia Concresa, también la cola de carros también a mano derecha. Esta es la situación de toda Caracas y me imagino que todo el interior del país. Ya nos ha llegado informaciones que en bombas como Rómulo Gallegos y otras ya se acabó la gasolina. Por supuesto la gente molesta, pero esta es la realidad en todo el distrito capital, la capital venezolana. Esta bomba va hacia la Ciudadela y vamos a empezar a ver otra cola que va hacia la de la Trinidad. Estamos hablando del sureste de Caracas para que la gente esté consciente, ¿ok? Ok, aquí esta va a ser la Ciudadela, pero aquí arranca otra hacia la Trinidad. Bueno, como les comenté, esta va rumbo hacia la Trinidad. Ni siquiera hemos pasado el túnel de la Trinidad. Así amanece hoy, miércoles 3 de junio. Así amanece Caracas. Ni siquiera hemos llegado hacia el túnel de la Trinidad. Por supuesto, vendedores ambulantes, la gente caminando, ya socializando. Vamos a hablar ahora sobre los Estados Unidos. La situación que se ha vivido en los últimos días es atípica. Hablar de manifestaciones, represión policial, vandalismo, no suele ser lo típico en ese país. Sin embargo, es lo que hemos visto. Y una imagen que se suma a las atípicas es la que se dio ayer en Washington, D.C., un cacerolazo. Este es uno de los videos que corrió en redes sociales de este evento. Bueno. Joel, estas imágenes me impresionaron. Yo crecí tocando cacerolas en Venezuela. Imagínate que esto no tiene precedente aquí de tal manera que no hay palabra
El cacerolazo, la palabra no se puede traducir, o sea, no existe la palabra cacerolazo en inglés. De hecho, periodistas estadounidenses que se enfocan en Latinoamérica se refieren con la palabra en español, cacerolazo. Y de hecho, ellos estaban tratando de ver de dónde viene el cacerolazo. Es algo que viene de Latinoamérica. Hasta lo último que vi empezó en las protestas contra el gobierno de Salvador Allende en Chile. Pero definitivamente en Venezuela eso es una protesta que los ciudadanos hemos utilizado por mucho tiempo. Pero sí, también les quería comentar que los otros 3 oficiales que estuvieron presentes en el asesinato de George Floyd van a ser enjuiciados. Eso es la noticia de hoy sobre ese caso. Y la próxima nota ha cambiado un poco desde que nos sentamos a hacer este programa, pues la nota original era que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, había dicho que se opone al uso de una ley que permite movilizar a los militares para frenar las olas de protestas en otras ciudades. Esper había dicho que iba a retirar a algunos de los militares que se habían movilizado a las zonas de protestas. Sin embargo, Esper acaba de anunciar que esta decisión del Pentágono ha sido revertida. Vamos a ver lo que habían decidido antes hoy. No apoyo que se use la ley de insurrección, indicó Esper en una rueda de prensa 2 días después de que el presidente estadounidense Donald Trump indicó que podría desplegar a los militares para sofocar las movilizaciones. Según Esper, las fuerzas militares en activo solo deberían ser usadas como un último recurso y solo en las situaciones más urgentes y graves. Casi 10 días después de la muerte de George Floyd, las movilizaciones seguían en las grandes ciudades como Washington, Nueva York, Houston y Los Ángeles, entre otras, pese al toque de queda decretado después de los disturbios del fin de semana. Estas movilizaciones alcanzaron una dimensión no vista desde la década de 1960, durante las protestas por los derechos civiles. La prensa estadounidense está reportando que el secretario Mark Esper revirtió su decisión después de visitar la Casa Blanca. Sin embargo, no sabemos si se reunió con el presidente Trump. Hay que recordar que muchas ciudades aquí en Estados Unidos siguen bajo toque de queda, incluyendo donde estoy yo en Miami, donde hay un toque de queda de las 9 de la noche. Bueno, es una situación delicada, definitivamente merece nuestra atención. Y vamos a intentar que la gente tenga información al respecto. He visto muchos comentarios, obviamente de gente, presumo, que no termina de ver el programa, y como empezamos hablando de Venezuela, lo que nos dicen es, ¿cómo es que ustedes hablan de Venezuela y no hablan de lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno, sí lo hacemos ampliamente además, porque es noticia, porque hay que cubrirlo y porque nos tiene que llamar la atención el papel que pueda estar jugando además o no organizaciones del Foro de Sao Paulo en este tipo de actos vandálicos. Entonces, claro que lo cubrimos, claro que sí. Pero bueno, vamos a hablar ahora sobre, perdón, es que no te vi, pero no sé si ibas a decir algo. Y cubrimos todos los ángulos, porque tú y yo a veces tenemos opiniones distintas en este tipo de temas. Sí, así es. Pero bueno, vamos a hablar ahora sobre el coronavirus. Veamos el mapa, vamos a ver la evolución de los casos en el mundo. Ya suben las cifras, 6.445.457 casos a nivel mundial, 1.847.000 de ellos en los Estados Unidos, Brasil con 555.000, Rusia 431.000. Mientras tanto, el país de América Latina, que de momento es el que tiene más casos después de Brasil, claro, o sea, el segundo sería Perú con 178.000, y bueno, después estaría Chile con 113.000 y México con 97.000. Esto, repetimos siempre, de acuerdo con las cifras oficiales que en países como México, por ejemplo, se sabe están bastante rezagadas. En cuanto al número de fallecidos, 382.451 es la cifra que hay hasta el momento, siendo Estados Unidos con más de 100.000 fallecidos el país que tiene más hasta ahora. Bien, vamos a hablar sobre Costa Rica, este país en el que estoy, del que soy, y en el cual hay una historia que ha capturado muchos titulares. Se trata de un niño, es la víctima más joven, no víctima porque sigue luchando, sin embargo es el paciente más joven con COVID-19 hasta ahora. Vamos a ver las imágenes que tenemos preparadas para ustedes. Se trata del traslado de este bebé prematuro que tiene apenas 6 días de nacido
que dio positivo con COVID-19 y está en condición delicada en el Hospital Nacional de Niños. Las imágenes que están en la pantalla corresponden a su traslado desde el Hospital de Liberia en Guanacaste, que es la provincia que está en el Pacífico, una de ellas, hasta San José, la capital. El ministro de Salud, Daniel Salas, confirmó la información del estado crítico de este niño y explicó que al tener 6 días de nacido tiene un problema propio de ser un bebé prematuro, de inmadurez en el sistema respiratorio, que es precisamente uno de los más afectados por el coronavirus. Las autoridades de salud mantienen en investigación el nexo de contagio del bebé, pues su madre salió negativa con el virus. Al parecer fue una doctora la que lo contagió. Por otra parte, hoy en Costa Rica hemos tenido el repunte más importante en el número de casos desde que empezó la emergencia nacional. 52 casos positivos nuevos de coronavirus, lo cual pone en alerta, y de hecho ha aumentado el nivel de alerta en algunos distritos, sobre todo del norte del país, en las provincias de Heredia, Alajuela y Guanacaste, que tienen las 3 fronteras con Nicaragua. Bien, esta situación del aumento de los casos hace que suba la alerta de amarilla, que es como está en todo el país, y en estos distritos particularmente, que es una lista detallada, sube a naranja, lo cual hace que quede limitada la movilización en estos lugares y que haya una restricción vehicular sanitaria a partir de las 5 de la tarde. Entonces, en Costa Rica, que es uno de los países que hasta ahora ha manejado mejor la crisis del coronavirus, se enfrenta a un aumento en los casos importante y bueno, habrá que prestarle atención en los próximos días. Germania. Estaremos pendientes, pero Italia poco a poco va saliendo de la crisis del coronavirus y ha reabierto sus fronteras. Las imágenes que vamos a ver en pantallas corresponden a la reapertura de fronteras en Italia, el primer país europeo que decretó la cuarentena para contener el avance del coronavirus. ¿No tenemos las imágenes? Para contener el avance del coronavirus, ha abierto hoy sus fronteras a los países de la Unión Europea, dando así el primer paso para intentar salvar la temporada turística en el país. A partir de ahora, quienes vengan del resto de Europa pueden entrar en Italia sin que se les imponga ningún tipo de cuarentena, que hasta ahora era de 14 días. Sin embargo, ver este éxito en Italia, que ha logrado contener la pandemia y ahora empezará a tratar de volver a la normalidad, nos da esperanza a nosotros que todavía estamos en los países que siguen sumergidos bajo esta pandemia, aunque aquí en Estados Unidos han dejado de hablar un poco del coronavirus en los últimos días, pero tenemos que recordar que la situación sigue. Sí, en Estados Unidos definitivamente con tantos temas es complicado, pero hay otro tema del cual se está hablando también en nuestra última historia de hoy. La administración de Donald Trump planea prohibir a las aerolíneas de pasajeros chinas que vuelen a Estados Unidos a partir de mediados de junio. Una forma de presionar a Beijing para que permita a los transportistas aéreos estadounidenses reanudar los vuelos. Esto lo dijeron a Reuters 3 funcionarios estadounidenses y de aerolíneas que están informados sobre este asunto. La medida, que se anunciará el miércoles, penaliza a China luego de que Beijing no cumpliera con un acuerdo existente sobre vuelos entre las 2 economías más grandes del mundo. Las relaciones entre los 2 países también se han deteriorado en los últimos meses en medio de las crecientes tensiones en torno a la pandemia del coronavirus. Se espera que las restricciones entren en vigencia el 16 de junio, pero Trump podría adelantar la fecha, dijeron las personas informadas sobre el asunto, hablando bajo condición de anonimato. Delta Airlines y United Airlines han solicitado reanudar los vuelos a China este mes, a pesar de que las aerolíneas chinas han continuado los vuelos estadounidenses durante la pandemia. La orden se aplica a Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines y Hainan Airlines, dijeron las fuentes. Bien, esta es una información a la cual hay que seguir porque sabemos que Estados Unidos y China están enfrentados antes en una guerra comercial que ya estaba robando titulares, después por la pandemia y ahora, bueno, un nuevo flanco que es que es un poco de las dos, ¿no? Definitivamente la administración de Donald Trump está luchando en muchos campos al mismo tiempo. Esperemos que no se les olvide la situación de Venezuela, ¿no? Ojalá. Pero bueno, esas fueron las noticias de hoy miércoles. Joel y yo estaremos aquí mañana para darles las noticias de entonces. Nos vemos. Nos vemos.